pasamos a temas económicos porque hoy conocimos el IPC del mes de julio, el que estuvo por encima de lo esperado en un 0,9%, impulsando la inflación en 12 meses a un 4,3%. Y Pilar Gutiérrez nos va a entregar más detalles de esta cifra. Hola, Pilar. Hola, muy buenas tardes. Claro, el mercado esperaba una cifra alta ya para el IPC de julio porque estaba presupuestada esta alza en las cuentas de la luz. Sin embargo, no esperaban una cifra de la magnitud que finalmente vimos, que el INE informó durante esta mañana que el IPC de julio notó una alza de 0,9%. En realidad, lo que estaba esperando era un dato más cercano al 0,6, 0,7%, pero vemos entonces que la cifra fue superior. Y con eso, este dato de 0,9% se transforma en la segunda cifra más alta de este año, después del 1,1% que habíamos visto en enero, también producto de otro ajuste en las cuentas de la luz que la llevaron entonces a un incremento. Y cuando vemos, por ejemplo, con respecto a los últimos 12 meses, ahí también es la tercera cifra más elevada. Eso con respecto al dato mensual, pero también se entregó información con respecto a la variación anual del IPC, y ahí el dato es que subió 4,13%. Ahí lo que veíamos es que desde abril venía anotando caídas la inflación anual, llegando a 4,1% en el mes de junio, pero finalmente entonces con el dato de julio se rompe esa tendencia que veníamos viendo en los últimos meses y anota esta leve alza, entonces pasa de 4,1 a 4,13%. Ahora, a pesar de aquello, lo que dicen los expertos es que no cambia de manera muy grande finalmente lo que se estaba proyectando y el escenario base que se estaba esperando para este año. Lo mismo que decía también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que hacía la comparación también con que este mes, aunque tuvimos una sorpresa al alza, cuando vemos lo que había ocurrido el mes anterior en el IPC de junio, hubo una sorpresa a la baja. Pasemos a escuchar lo que decía el ministro. Esta sorpresa al alza en el IPC es prácticamente igual a la sorpresa a la baja en el IPC que tuvimos en junio. Y proviene de la misma categoría de productos, proviene de la agrupación de alimentos. Es decir, lo que bajó más de lo previsto en junio, subió más de lo previsto en julio. Esto al combinar, ¿cierto?, las sorpresas al alza con las sorpresas a la baja que tuvimos el mes anterior, no vemos que se esté marcando un cambio relevante de tendencia. Luego de conocer el IPC de julio, entonces lo que se acumula en lo que va del año es que el IPC ha aumentado 2,8%. Pasemos a revisar cuáles fueron las divisiones y los productos que más incidieron a esta alza entonces sorpresiva que tuvimos para este mes de julio. Por ejemplo, cuando vemos por divisiones, tenemos que 12 de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC tuvieron una incidencia positiva, es decir, ayudaron a que aumentara la cifra. Por ejemplo, en temas de viviendas y servicios básicos, ahí el incremento es de 1,5%. Dentro de esa categoría es que se incluye el alza en las cuentas de la luz. Por ejemplo, también si vemos lo que ocurre con alimentos y bebidas no alcohólicas, un incremento de 0,9%, y ahí destacan, por ejemplo, las alzas de productos como la carne y también los huevos. En cuanto a las divisiones que incidieron a la baja, está seguros y servicios financieros con una caída de 0,5%. Eso con respecto a las divisiones. Ahora sí vamos a ver qué es lo que ocurre con los distintos productos en específico. Decíamos que una incidencia bien importante tuvo el alza en el suministro de electricidad, que subió 7,13% según los datos del INE. También tenemos servicios de alojamiento con una subida de 7,4% y la gasolina, que subió 1,13%. Con respecto a aquellos productos que bajaron de precio, están los tomates, por ejemplo, con una caída de 14%, y también los equipos de telefonía móvil, una caída de casi un 6%. Pasemos a revisar el análisis que hacían los especialistas por este tema. Principalmente influenciados por el alza en la electricidad y por otro lado por el alza en la división de alimentos. Esto explica más de la mitad del alza de 0,9% del mes de julio. A nivel de productos, vemos que, seguido de la electricidad, lo que más explica son pack de comunicaciones, servicios de alojamiento y gasolina, seguido de varios productos de alimentación como
carne de vacuno, carne de pollo y huevos. Tuvimos un incremento de 0,9% que vino impulsado principalmente por la reversión de aquellos bienes y servicios que sorprendieron la baja en el mes de junio, ¿cierto?, en el contexto del Cyber Day, pero también el importante incremento en los precios de electricidad. Como escuchábamos, dentro del análisis los expertos también incluyen el factor de lo que puede pasar hacia adelante con la tasa del Banco Central. Recordemos que finalmente el ente emisor está bien atento a lo que ocurra con distintos factores macroeconómicos, pero sobre todo para lo que ocurre con la tasa toman en cuenta la trayectoria que va teniendo la inflación para ver si hay más espacio o no para bajar la tasa entonces de referencia. Recordemos que en lo que va del año hubo un solo recorte hace unas pocas semanas que el Banco Central decidió recortar la TPM en 0,25%, es decir, pasó de estar en 5 a 4,75%. Era algo que esperaba el mercado y algo que reflejaban ahí también en el comunicado posterior a la reunión de política monetaria, es que finalmente había una trayectoria favorable de la inflación y que además iban a seguir evaluando futuros recortes teniendo en cuenta cómo siguiera evolucionando el escenario tanto a nivel nacional como internacional. Pero ahí el mensaje que desprendían los economistas es que no se cerraba el espacio a futuros recortes, y en ese sentido lo que estaba esperando el mercado es por lo menos una baja más en la tasa de acá a fin de año. La pregunta es si luego de este dato sorpresivo con un alza del IPC de 0,9% en el mes de julio, si es que esa perspectiva finalmente cambia o sigue habiendo espacio. Como decían los economistas, todavía creen que puede haber un recorte más hacia finales de año, pero eso sí, quienes estaban esperando que ocurriera más bien en la reunión de septiembre o de octubre, ahora ven que es más probable que ocurra tal vez hacia más bien la reunión del mes de diciembre. Pasemos a escuchar el análisis que hacía el economista Juan Ortiz del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Información. Bien. Y muy posiblemente una reducción de tasa se podría dar es más hacia fin de año, es decir, seguramente más hacia la reunión del mes de diciembre. Pero por lo tanto, entre comillas, no es que cambie sustancialmente el escenario inflacionario en el mediano plazo, porque estamos hablando de que igual hoy tuve una inflación alta de 4,3%, pero que eventualmente tampoco está tan desalineada con lo esperado. Perfecto. Sorprende la alza, es muy negativo, pero tampoco cambia el escenario base. Es el análisis entonces que hacen los distintos analistas luego de conocer este IPC de julio, que notó un alza de 0,9% por encima de lo que estaba esperando el mercado. Y con esto, luego de conocer esta cifra, entonces la unidad de fomento va a subir durante el próximo mes 352 pesos, es decir, aproximadamente 11 pesos por día. Muchísimas gracias, Pilar. Ya nos quedó claro entonces el alza de este mes. Buenas tardes.